Hoy hablaremos de los Hunza, un pueblo que ha desconcertado a la medicina moderna por más de un siglo. Seguro que has escuchado leyendas de hombres que viven más de 130 años, 140 años, 150 años. Bueno, hoy vamos a dejar de lado los mitos y vamos a enfocarnos en la evidencia. Lo que la ciencia sí ha comprobado es que los Hunza poseen una salud funcional asombrosa. Mientras en las ciudades la diabetes, la artrosis, el cáncer siempre va en aumento, en este valle hombres de 90 años suben las montañas caminando, corriendo, con peso, montañas elevadísimas, con un frío tremendo. Y las mujeres de 60 años lucen de 40 años, tienen un aspecto más juvenil. Y ni hablar de la vitalidad, cuando van a hacerles reportajes, cuando han tenido la oportunidad de compartir con los Hunza, las mujeres de 60, de 50 años tienen la vitalidad de una joven de 20. Ellos han vivido muy aislados durante años y años. Y hoy en día hay una forma de llegar a ellos, pero es a través de una de las carreteras más peligrosas del mundo. La carretera Karakorum, que también es una de las más altas del mundo. Mientras se recorre, se cruza abismos y glaciares hasta llegar al valle que parece que allí el mundo se detuviera, en el norte de Pakistán, a 2.500 metros de altura. ¿Cómo logran esta longevidad? ¿Es genética o es un diseño específico de vida, una forma específica de vida? Hoy vamos a descifrar su biología para que ustedes desde su casa, en cualquier parte del mundo, puedan aplicar sus secretos para sanar y alcanzar su longevidad. Los Hunza viven en un aislamiento geográfico, que fue, paradójicamente, su mayor bendición. Su capital, Karimabad, está rodeada de picos de altura de 7.000 metros, pero uno de sus secretos más importantes es el río que atraviesa el valle. No es el agua que comúnmente conocemos de las montañas transparente. Ellos la llaman leche de la montaña. Es un agua blancuzca, turbia, que está cargada de sedimentos de minerales. Están triturados durante milenios por los glaciares. Esta agua son electrolitos naturales puros, altamente alcalina, que mantiene sus células hidratadas a un nivel mitocondrial que nosotros ya hemos olvidado. Ellos no solo la beben, sino que también se bañan en ella, activando su sistema circulatorio y su metabolismo a diario. La importancia que tienen los electrolitos, los minerales esenciales en nuestra vida. ¿Cuáles son? Sodio, magnesio, potasio. Vamos a desglosar exactamente cómo logran esta longevidad a través de lo que la ciencia llama hoy las 7 claves. Primero, suelo vivo. Los Hunza no usan pesticidas ni fertilizantes porque ellos cultivan su propio alimento. Al estar tan lejos no les queda de otra forma, así que cultivan su propio alimento, conservan la semilla intacta y se alimentan de productos totalmente orgánicos. Y otra cosa importante, de la época, porque solo consumen lo que producen y lo que les da la tierra en la época del año en la que la reciben. Su comida tiene sabor porque tiene vida. 2. El experimento de las ratas, la prueba maestra. El Dr. Robert McCarrison fue nombrado caballero por sus aportes a la nutrición y su trabajo particular con los Hunza, y es un pilar de la medicina nutricional moderna. En los años 20 hizo algo fascinante. Alimentó a un grupo de ratas con la dieta que tenían los Hunza. Alimentos orgánicos que producían ellos mismos. Las legumbres las germinaban antes de comerlas. Hacían lo que hoy les llamamos microgreens o brotes. Comían, por ejemplo, zanahorias crudas y leche fermentada. Y por otro lado, teníamos a un grupo de ratas alimentadas con la dieta occidental. Pan blanco, azúcar, cereales, frutas. ¿Y cuál fue el resultado? Las ratas alimentadas con la dieta occidental se enfermaron y se volvieron más agresivas.
Y las ratas alimentadas con la dieta de los Hunza no solo vivieron más y no se enfermaron, sino que vivían en armonía. Es fantástico, ¿no? McCarrison demostró que nuestro alimento dicta nuestra paz mental y nuestro poder de comulgar. 3. La temperancia. Ellos consumen un promedio de 1900 calorías diarias aproximadamente. En un mundo de excesos, ellos comen lo justo y su cuerpo no gasta energía lidiando con la inflamación y la sobrealimentación. Ya sabemos que la inflamación que trae nuestros cuerpos en las ciudades y en la dieta occidental, como recién decíamos, es por la cantidad de carbohidratos y azúcares que consumimos. Esto hace que el cuerpo tenga que retener mucho líquido y por esto también se produce la inflamación y muchas veces es crónica. 4. El movimiento en su presente vivir. No van al gimnasio, por supuesto. Su vida es el movimiento constante. Trabajan la tierra, cuidan el rebaño en pendientes de montaña y caminan kilómetros diarios simplemente por sus tareas. La vejez para ellos no es quietud, es seguir siendo útiles para la comunidad. 5. Los germinados. Ellos no comen la semilla dormida, consumen legumbres y cereales germinadas, como les decía anteriormente. Al germinar, liberan todos los nutrientes encapsulados, convirtiéndose en un alimento predigerido, que obviamente no genera gases ni pesadez. Y lo mejor de todo es que una semilla o un cereal germinado es bajísimo en ácido fítico, que es el antinutriente que nos trae problemas. Prácticamente no lo tiene. 6. El albaricoque como medicina. Es su farmacia natural, rico en potasio, en hierro, en vitamina B3. El aceite de la semilla de albaricoque es su principal grasa, un protector cardiovascular, articular inigualable. Y por último, y no por ello la menos importante, 7. La actitud mental. Son un pueblo alegre, no existe el estrés crónico. Viven en presencia absoluta, lo que mantiene su cortisol bajo. Y por supuesto, su sistema inmune siempre súper arriba. Otro dato de valor es que las mujeres Hunza mantienen su ciclo hormonal sano durante muchísimo más tiempo, gracias a la ausencia de disruptores endocrinos y químicos, porque no utilizan perfumería comercial, no utilizan shampoo, ni perfumes, ni cremas comerciales, ni detergente para lavar los platos. Todo lo producen naturalmente y esto, por supuesto, aumenta, mejora y potencia la salud. Pero ahora les quiero hablar del secreto más profundo, yo creo que es el más importante, la que llaman la primavera de hambre. Cada año durante 2 a 4 meses, las reservas de comida sólida se agotan. En este periodo, los Hunza viven exclusivamente de una bebida que preparan que está hecha a base de la semilla disecada de albaricoque. Albaricoques secos rehidratados con el agua de glaciar. ¿Qué pasa científicamente aquí? Entran en un estado de autofagia profunda, gracias al ayuno. Al no recibir proteínas ni grasas externas, ni comida de ningún tipo, sus células activan un mecanismo de autolimpieza, reciclando toxinas y reparando el ADN. Es un reseteo biológico anual que les permite regenerar sus tejidos y evitar que las enfermedades crónicas se instalen en sus cuerpos. Y sé que muchos de ustedes estarán pensando, Dana, yo no vivo en Pakistán, pero tu cuerpo sí habla el mismo idioma que el de ellos. Por eso te voy a dejar aquí cómo aplicar esto hoy en día en nuestra vida occidental. Imita su ayuno. No necesitamos pasar hambre por meses, pero sí podemos practicar el ayuno intermitente, dándole a tu cuerpo entre 14 y 16 horas de descanso para que se resetee, para que la autofagia trabaje eficientemente por y para vos. 2. Activar tus granos. Si comes cereales, legumbres o semillas, activarlas. Dejarlas en remojo mínimo 24 horas, si podés un poquito más. Y si aparece ese pequeño brotecito, ese es el momento especial donde la semilla se despertó, activó su vida, bajó sus niveles de ácido fítico casi al límite y es mucho más saludable y nutritiva. 3. Mineralizar
tu agua, darle electrolitos, electricidad, vida a tu cuerpo e hidratarte correctamente. ¿Cómo? Agregándole un poquito de sal marina a tu agua para recuperar esos electrolitos que tu agua mineral, agua de botella o agua filtrada ya no tiene. 4. Buscar el sol y la tierra. Tomar 15 minutos de sol directo, puede ser al amanecer o al atardecer. Buscar poner los pies en la tierra, relajarse, conectar a tierra. Esto baja la inflamación de nuestro cuerpo y está comprobado científicamente. Nos hace bien. También en ese momento hacemos descarga de todo el electromagnetismo que tenemos de las pantallas, de los televisores, de las antenas, de todo eso que nos rodea. Poniendo los pies en la tierra un rato. Con 15 minutos alcanza, pero si podemos dedicarnos un ratito más, 20 minutos, media hora, a estar en el sol, a tomar ese solcito calentito en la piel que tan bien nos hace para la vitamina D también, y sobre todo para conectar con la tierra y relajarnos. Le hace muy bien a nuestro sistema nervioso y nos va a traer mucha calma, Y quinto, y uno de los más importantes, sí, vivir en presente. Hacer las tareas que nos toca el día a día con amor, estando presentes, conectados con eso, agradecidos por todo lo que nos ha tocado en la vida. Estar conectados con la ternura de nuestros hijos, con su mirada, agradecer cada detalle que esta vida nos da. Comer alimentos reales, evitar los procesados y sobre todo los ultraprocesados. Los Hunza nos enseñan entonces que la longevidad no es un milagro, es una consecuencia. Es el resultado de vivir en coherencia con nuestro diseño biológico. Sanar es, en esencia, volver a lo simple. Mi nombre es Danay Aguilar y si te gustaría profundizar en tu conexión mente, cuerpo y espíritu, te invito a mi otro canal, Portal Coherencia. Te dejo por acá un enlace para que puedas ir a visitarlo ya. Y también me gustaría invitarte a que veas uno de mis últimos videos donde les comparto cómo hacer un aceite de especias. Es un condimento que vos le puedes poner a tus ensaladas, a tu carne asada, a tus verduras asadas, a lo que gustes, que realza el sabor, le da un gusto exquisito, realmente les va a encantar. Y es medicina diaria, nos hace un aporte a la salud y no nos cuesta nada porque ni siquiera tenemos que recordar en tomarlo, simplemente lo tenemos preparado ahí en la mesa. Siempre se come en frío para conservar sus beneficios, pero lo que sí les puedo decir es que es una delicia y les va a encantar. Les dejo por acá para que puedan ir a visitar este video y si les gusta me cuentan después. Y si este video te inspiró a mirar tu salud desde otra forma, te invito a que me dejes un dedito arriba, un comentario contándome lo que te pareció esta historia de los Hunza, a que compartas este video y por supuesto también te invito a suscribirte al canal. Hasta la próxima.